historia de todos aquellos pagos, todos aquellos importes o remuneraciones pagos por el factor trabajo que recibe el trabajador, sean estos haber básico, salario mínimo, la sumatoria, si quieres, de horas extras, dominicales, otras remuneraciones como las comisiones, quizá inclusive un bono de producción, de alguna manera algún pago, se llama también emolumento por algún cumplimiento, ¿no? Y todo aquello que signifique pago por la remuneración del factor trabajo, ¿no? Mucho depende, en el caso, por ejemplo, de las comisiones, hay empresas, como por ejemplo las empresas que venden vehículos, que las comisiones las pagan de otra manera, tienen otro tipo de tratamiento, otro tipo de contrato, las comisiones por venta. Pero la ley también tributaria habla de estas comisiones y que de alguna manera tienen que ser tributariamente retenidas en cuanto a lo que es el RCIVA. Ya vamos a ir hablando más adelante en cuanto a lo que es esto del RCIVA, pero un caso particular de este total ganado son las comisiones por venta, ¿no? Si las comisiones por venta están dentro del contrato laboral, dentro del pago mensual, dentro del sueldo, entonces sí es parte del total ganado. Pero si el contrato es distinto, ¿no? El contrato de la comisión, el pago por comisión de venta es distinto a lo que es ¿cómo se llama? El total ganado, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa comisión está alcanzada por el RCIVA, ya no así por lo que es la ley laboral, ¿no? Entonces, esa particularidad hay que tener en cuanto a lo que es en este caso, las comisiones por venta, ¿ya? Entonces, de alguna manera, hay que tomar en cuenta este tipo de pagos, de alguna manera hay que tomar en cuenta este tipo de pagos y ver si estos pagos son o no parte del total ganado. Dejo de compartir pantalla y voy a volver a el ejercicio de ayer, ¿no? El ejercicio de ayer. Habíamos quedado entonces en este ejercicio. Ya tienen ustedes a la mayor parte, creo que ya les ha habilitado en el Classroom, ya deben estar bajando quizá los archivos, viendo. Habíamos quedado en esta parte, ¿no? Pasando un poquito entonces, el señor Marcial Ramos ganaba, dice, un jornal de 150, si ven aquí en la fórmula, de aquí sale, y también está en el enunciado número 2, dice, ¿no? Un jornal de 150. Aquí, entonces, a diferencia del señor Vargas, se ha firmado un contrato de pago de sueldo salario mensual, ambos, pero con la diferencia de que él es administrativo, ¿no? Y él es operario y tiene un contrato de pago por jornal trabajado. Obviamente aquí dice, en el caso, por ejemplo, del gerente, se le paga por 30 días, pero habrá trabajado de lunes a viernes, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del jornal, ¿no? Él habrá trabajado los 30 días, incluidos quizás sábados, domingos, etcétera, o de alguna manera ha cumplido con ese jornal, ¿no? Por día pagado, entonces. Hemos hablado también que el bono de antigüedad se paga de acuerdo a una escala, ¿no? Una escala que tiene que ver con un porcentaje que se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales, tomando en cuenta que la Cámara Nacional de Comercio ha ganado un amparo constitucional que de alguna manera se va a aplicar seguramente en el futuro, ¿no? Y que este cálculo del bono de antigüedad para las empresas comerciales y de servicio se tendría que pagar solamente sobre un salario mínimo nacional, respetando los porcentajes determinados por ley y que ya lo hemos visto ayer. En el caso de las horas extras, hemos dicho entonces que hay una ambigüedad en el caso del cálculo, hay que tomar en cuenta si realmente se va a pagar la hora extra o no. Uno, dos, hay que tomar en cuenta cuál va a ser la forma de cálculo.
Y hay que tomar en cuenta también la hora extra que excede a la jornada laboral, ya sea 8 horas o si la jornada es 6 horas, y dentro de eso tomar en cuenta algunas particularidades como la hora nocturna, ¿no? Pasada las 8 de la noche. En el caso del señor Ramos, entonces, él había ganado un jornal de 150 bolivianos que dividido entre su jornal, ¿no? Se multiplicaba por las horas extras que había trabajado. Y en el caso del dominical, habíamos dicho que este dominical se paga siempre y cuando en el contrato laboral no esté determinado que la jornada de trabajo incluya sábados y domingos, ¿no? O por lo menos domingo, primera cosa, ¿no? Segundo, si en el contrato laboral se enuncia que, por ejemplo, él tiene que hacer un turno en domingo, entonces ese domingo se paga normalmente como cualquier día hábil. Tercero, generalmente las empresas de comercio, las empresas de servicio no pagan dominicales porque volvemos al concepto que habíamos hablado ayer del término de aparato productivo, ¿no? Que tiene que ver por una terminología que viene de los años 60 con fábricas, aunque hoy en día todo es el aparato productivo, ¿no? Y cuarto, para evitar el pago del dominical, existen las opciones de si la persona se necesita que trabaje en domingo, se le puede dar un permiso en la semana, el día que él elija o el día que se programe, para compensar ese domingo y en ese caso no habría el pago de dominical. Entonces, dentro de ello, hemos quedado y hemos dicho que el pago de las contribuciones, tanto laborales como patronales, se va a calcular sobre el total ganado. Y el total ganado es la suma del haber básico, sea o no igual a un salario mínimo nacional, más todas las remuneraciones que recibe el trabajador por el factor trabajo, en este caso, bono de antigüedad, horas extras y dominicales. De ahí entonces que salen los 6.269, ¿ya? Una vez entonces que tenemos el total ganado, este total ganado entonces es la base, dice, para el cálculo de los aportes obligatorios por ley, tanto del trabajador como del empresario o de la empresa, ¿ya? Entonces, de alguna manera, todas las planillas de sueldo tienen que cumplir con estas obligaciones de ley, ¿sí? Que son, de alguna manera, determinadas en cuanto a lo que es la ley de pensiones, la ley del seguro social obligatorio, básicamente. Estas obligaciones, ¿no? Por ley se dividen en dos. La primera, que son las obligaciones que va a pagar el trabajador, cuyo nombre se conoce como los aportes laborales. Y estos aportes laborales son cuatro, enseguida los vamos a explicar cada uno de ellos. El primero, eh, el aporte individual al fondo de capitalización individual pagado a la AFP, que de alguna manera sirve para la jubilación. Enseguida vamos a explicar algunas cosas más. Segundo, también pagar a la AFP un porcentaje, ¿no? Que se calcula sobre el total ganado de 1,71% para el riesgo común, es decir, para que el trabajador tenga un seguro de vida por si sufra un accidente fuera de la fuente laboral, ¿no? Pero con algunas particularidades que enseguida también vamos a hablar, ¿no? Y dentro de ello entonces se paga también una comisión a la AFP por el tratamiento, por el manejo de este aporte, principalmente del 10% hasta que cumpla 60 años, enseguida vamos a hablar, y un denominado aporte solidario, que como su nombre lo dice, entra a una sola bolsa, a un solo fondo común, y ese fondo común se llama aporte solidario, y que tiene una particularidad de pago del 0,5% hasta un monto de aporte. Estos cuatro aportes obligatorios tiene que ver con esa ley del seguro social obligatorio a corto y largo plazo, ¿ya? Y corto y largo plazo. Y dentro de lo que es la ley 843, la ley tributaria, un pago de un impuesto denominado
régimen complementario al impuesto al valor agregado, que tiene que ver con ya no la ley de pensiones, ya no la ley del seguro obligatorio, seguro social obligatorio, sino que tiene que ver con la ley tributaria, pero de alguna manera se introduce en la planilla de sueldos y salarios. Estos entonces son obligatorios en cuanto a su cálculo. Vamos a ver si no es hoy día, mañana, el ERES-IVA, que tiene una particularidad especial, ¿no? Este dependerá de la presentación de facturas, etcétera, ya vamos a hablar. Pero estos otros 4 que tienen que ver con el seguro social a largo y corto plazo, que tiene que ver con el aporte que hace el trabajador de su total ganado. De ahí que el nombre se denomina aportes laborales, ¿no? Y después algunos aportes voluntarios, que en algún caso descuentos también se llaman si quieren, algunos descuentos o aportes voluntarios, que de alguna manera tienen que ver con operaciones, gestiones administrativas, ¿no? Inclusive de representación, como vemos aquí, un aporte al sindicato, un anticipo de sueldos, puede haber un préstamo, etcétera, que vamos a ir hablando un poquito más cuando estemos haciendo ya la parte propia de la planilla. Entonces, en primera instancia voy a hablar de estos aportes laborales que son obligatorios por la ley del Seguro Social Obligatorio, y esa misma ley del Seguro Social Obligatorio obliga también a que la empresa realice aportes patronales. Estos aportes patronales los paga la empresa, ya no el trabajador, sino la empresa a favor del trabajador. Dentro de ella, entonces, estos también son obligatorios por ley. Tiene que ver también con la seguridad social a corto y largo plazo, y de alguna manera el empresario paga a favor de su trabajador estos aportes. Estos aportes son también calculados del total ganado, ¿no? Y aquellos que tienen que ver con el seguro social obligatorio son también aquellos denominados riesgo profesional, para que el trabajador tenga un seguro en su fuente laboral, el aporte de vivienda, que dice que es para que el trabajador tenga una vivienda en el futuro, y la Caja Nacional de Salud, o los seguros de salud, que tiene que ver con el seguro de salud a corto plazo, ¿no? Y también un aporte solidario, que de alguna manera tiene que ver con ese fondo común también, que aporta también el trabajador, pero con distinto porcentaje, que enseguida lo vamos a explicar y por qué, ¿no? Y todos aquellos beneficios anuales que se conocen contablemente con el nombre de previsiones y provisiones, que como su nombre lo dice, ¿no? Se previsiona y se provisiona, es decir, guardamos dinero mensualmente para cumplir con obligaciones laborales anuales, como el pago del aguinaldo de Navidad, ¿no? El aguinaldo de Navidad, ¿sí? Y de alguna manera, entonces, estos otros 4 beneficios también son de alguna manera obligados también por la ley del Seguro Social Obligatorio, pero son conocidos como pagos anuales, ¿no? El caso del aguinaldo de Navidad, que se paga hasta el 20 de diciembre, o el mes de diciembre cada año, ¿ya? Entonces, en muchos casos, el trabajador no ve palpable estos seguros, no ve palpable estos seguros. De alguna manera, él asume que esto es un gasto para él. ¿Por qué? Porque para tener una pensión, por ejemplo, enseguida vamos a explicar con más detalle, tiene que llegar a los 60 años. Imagínate que tú tienes 25 años y estás aportando, ¿no? Vas a tener que aportar 35 años para ver algo de este dinero en una renta. Entonces, el trabajador no toma en cuenta que estos son seguros, y más bien los toma como un gasto, ¿no? Lo mismo pasa con el riesgo común. Si no te pasa un accidente, pues no lo vas a obtener seguramente, de esa manera que el trabajador ve propiamente como gasto esto, ¿no? Y estos aportes que tienen que ver con el aporte solidario también, de alguna manera, es también no palpable para el trabajador. Dentro de los aportes patronales, lo mismo, en este riesgo profesional, si no tienes un accidente en el trabajo, no lo haces palpable como trabajador,
La vivienda, peor todavía, no hay ni siquiera programas de vivienda para los trabajadores en relación laboral, exceptuando algunos gremios que han apoyado al anterior gobierno, vamos a ver más adelante. Y quizá lo que más palpable es para el trabajador, ayer les decía, es este, ¿no? El aporte a el seguro de salud, caja nacional, caja bancaria, caja petrolera, etcétera, que de alguna manera este aporte es el que más le interesa al trabajador, ¿no? En cuanto a lo que es la relación laboral. Por ende, obviamente el aguinaldo, etcétera, pero dentro de estos aportes de seguridad social, aquel beneficio de la relación laboral más palpable para el trabajador es los seguros de salud, ¿no? Es decir, que esté suscrito en la caja y pueda mínimamente acceder a una consulta mínima, ¿no? O en algún caso maternidad, etcétera, que mañana lo vamos a ver en cuanto a lo que son los bonos prenatal, postnatal y todo aquello que significa la maternidad. ¿Ya? Entonces, dentro de ello, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a ir viendo ciertas particularidades que tiene que ver este tipo de beneficios, tanto el aporte laboral como el aporte patronal. Esa es la importancia, si quieren, de la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Que los cálculos de los aportes a estas instituciones como son la AFP, la Caja Nacional de Salud, el pago, por ejemplo, de un aguinaldo, el pago de una indemnización, etcétera, se sustenta en este documento que se llama planilla de sueldos y salarios, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo ya la tercera parte del seminario que tiene que ver con estas retenciones, con estos aportes. En primera instancia, entonces, hemos explicado un poquito en la planilla qué eran estas retenciones conocidas, ¿no? Dentro de lo que es el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social es un conjunto de disposiciones que establece la regulación del contrato entre empleado y empleador, ¿no? Cuidar a la persona como persona y no como máquina. De ahí, por ejemplo, surge este concepto del seguro de salud a corto plazo, ¿no? La seguridad social, entonces, son unas disposiciones que antiguamente lo manejaba el INASES, el Instituto Nacional de Seguros de Salud, ¿no? Hoy ha cambiado de nombre y de alguna manera se llama ASUS, ¿no? La Autoridad del Seguro Universal de Salud, ¿no? Que es aquella que va a controlar eh, todo el accionar de estas instituciones, ¿no? Entonces, dentro de ello, este código de seguridad, ¿sí? De alguna manera hace que el capital humano sea cuidado. Este concepto de seguridad social tiene el objeto de proteger al trabajador y a sus familias en cuanto, por ejemplo, a enfermedad, maternidad, ¿no? Riesgo profesional, invalidez, vejez, muerte, y también las asignaciones familiares en cuanto, por ejemplo, a los subsidios de natalidad, maternidad, lactancia e inclusive sepelio, que lo vamos a ver mañana. Dentro de lo que es el Código de Seguridad Social, ¿no? Existe el régimen a corto plazo que tiene que ver básicamente con el seguro de salud, enfermedad, maternidad, asignaciones familiares, etcétera, que tiene que ver con las cajas de salud, y el régimen de seguridad social a largo plazo que tiene que ver con las rentas, invalidez, vejez, muerte, riesgo profesional y vivienda. De ahí surge entonces, como ven en la planilla que hemos explicado hace un momentito, de aquí van a surgir, por ejemplo, los porcentajes que tienen que calcularse por riesgo común y riesgo profesional, y aquí seguramente se va a calcular lo que es la Caja Nacional de Salud o los seguros de salud en cuanto a lo que es la planilla tanto laboral como patronal. Dentro de ello entonces el Código de Seguridad Social, ¿sí?, obliga a las empresas y a los trabajadores a que ambos aporten a lo que es el régimen de salud a corto plazo, que tiene que ver principalmente con los seguros de salud, y el régimen de seguridad social, si quieren, a largo plazo, que tiene que ver con las pensiones y las rentas, ¿no? Enseguida vamos a explicar qué es pensión
y qué es renta. Dentro de ello, entonces, estos aportes laborales están a cargo del trabajador y el empresario, la empresa, tiene la obligación de retener estos aportes, constituyéndose un pasivo para la empresa. No es que se los retiene para él, sino que esas retenciones las debe a las instituciones del Estado. Es una deuda que la empresa tiene con las instituciones del Estado por haber retenido al trabajador. Ya hemos visto en la planilla entonces que este aporte tiene que ver con el 10%, que es el seguro social obligatorio a largo plazo, que tiene que ver con invalidez y muerte, y el 1,71%, que es la prima de riesgo común, el 0,5%, que es el aporte, la comisión, si quieren, a la AFP por parte del asegurado, ¿no? Y el 0,5%, que es el aporte solidario también del asegurado, haciendo un total de retención entonces del 12,71% que debe demostrarse en la planilla de sueldos y salarios. Vamos viendo entonces qué es el fondo de capitalización individual. Si se saliera, por favor, está ya solicitando salir de la sala. Volvemos a ingresar con el mismo link, por favor. Ya, continuamos. De alguna manera, entonces, este fondo de capitalización individual se calcula de esta manera, ¿no? El 10% del total ganado. El 10% del total ganado, ¿sí? Las particularidades de este pago, si quieren, tienen que ver con que el trabajador tiene que aportar mínimamente 10 años, es decir, 120 meses, 120 cuotas, para que tenga una pensión mínima de 640 bolivianos, ¿no? Y así trabajes 35 años, inclusive, mira, el aporte, o si quieres, ¿no? El pago en renta máximo en algún caso, ¿no? Dependiendo obviamente de los sectores, ¿sí? En el mejor de los casos, en el caso de los mineros, que son los que mejores rentas sacan, llegará a 5.000 bolivianos, ¿no? Y en otros sectores, no sé, la banca, por ejemplo, a 4.200 bolivianos. Eso de alguna manera lo hace injusto a este cálculo, pero tú mínimamente tendrías que aportar 10 años para contar con una pensión de vejez. Ese es el objeto, si quieres, ¿no?, del cálculo de este fondo de capitalización individual del 10%. ¿Para qué? Para que de alguna manera tú tengas una renta de vejez, ¿no? Ahora, ¿a quiénes debo yo retener esto? A todos los trabajadores, independientemente que el trabajador sea, por ejemplo, mayor de 60 años, ¿no? En el caso de los varones, independientemente de que yo sepa que el trabajador ya tiene una jubilación, yo de oficio como empresa no puedo dejar de retener, ¿no? A todos aquellos contratos de indefinidos, plazo fijo, jornales, debo retener este 10%, hasta que por lo menos de oficio o de manera personal el trabajador se acerque a la AFP y solicite, ¿no?, el no pago de este 10%, porque de alguna manera ya es mayor de 60 años o ya goza de una jubilación. Mientras él no se acerque a la AFP, así yo conozco como empresa que es mayor de 60 años y ya tiene una jubilación, yo debo cumplir con esa retención hasta que el propio trabajador se acerque a lo que es la AFP y solicite el no pago de este 10%. Esa sería la única causal para que no retenga algún trabajador este aporte del 10%. Mientras después no hay ninguna otra causal para no retener el 10%. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde surge este fondo? Antes de 1992 existía el Sistema Nacional de Reparto. 10 jóvenes trabajaban para que aporten a la jubilación de un adulto mayor o de un anciano. Después de 1986, con el decreto 21060, se libera este tipo de aportes y pues ya los adultos mayores no tienen de dónde reponer estos aportes. Entonces surge la ley 1792, la ley de pensiones, ¿no?, donde obliga a cada persona, a cada trabajador individualmente a aportar, ¿no?,
un dinero a manera de ahorro para que ese dinero ahorrado genere unos ciertos recursos y con esos recursos se pague una renta, ¿no? Una renta de jubilación pasados las edades de 60 a 65 años. El señor Morales ha modificado la ley, ¿no? Esta ley 1792, y ha creado, por ejemplo, una gestora pública, ¿no? Y la gestora pública es ahora la que tiene el control, la administración de estos aportes bajo la misma denominación del ahorro personal hasta que el trabajador cumpla los 60 años. La única diferencia es que la ley 1792 daba como máximo para la jubilación o como mínimo en edad 65 años para el varón, ¿no? Haciendo 180 cuotas. Y la ley 065 de Evo Morales solamente ha bajado a 60 años los varones, es decir, 120 cuotas. Después el procedimiento es el mismo, se sigue aportando a la AFP en el mismo porcentaje. El riesgo común, que es aquel seguro para el trabajador que sufra un cierto tipo de incapacidad o inclusive fallezca fuera de la fuente laboral. Este es un seguro de vida que el trabajador paga, ¿no? Por si tenga un accidente fuera de la fuente laboral, en su casa, por ejemplo, ¿no? Imagínate que estaba trabajando y de pronto perdió el ojo porque, no sé, pasó algo, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento el trabajador va a tener una incapacidad temporal, perdió el ojo, ¿no? Y este seguro le va a pagar un cierto beneficio a él o a sus descendientes, a sus derechohabientes, por la pérdida de ese ojo. O si existe una incapacidad definitiva o si es que fallece en algún lugar fuera de la fuente laboral, también la AFP le va a pagar un cierto beneficio por este seguro que paga mensualmente, que es el 1,71% de su total ganado. Ahora, se exceptúa, ¿no? Condiciones, por ejemplo, de accidentes en vehículos, para eso está el SOAT. Se exceptúa, por ejemplo, muerte por violencia familiar. Se exceptúa también muerte por algún hecho que no sea fortuito, como por ejemplo el trabajador estaba borracho y se cayó, eso ya no es fortuito, ¿no? De alguna manera entonces, como todo seguro, tiene sus particularidades, pero de manera general, este seguro que lo paga el trabajador, que es del 1,71 de riesgo común, es de alguna manera también una protección que tiene que ver con el trabajador, ¿ya? Ahora, eh, este riesgo común, ¿no? Este riesgo común le va a pagar el 10% del aporte último, el 10% del aporte último, en caso de que exista una incapacidad, ¿no? Es decir, perdió su ojo o no sé, perdió, digamos, la mano en algún accidente fuera de la fuente laboral, la AFP le va a pagar hasta un 10% de lo que él aportaba y declaraba en la planilla de sueldos y salarios. Ahí está la importancia de la planilla de sueldos y salarios. Hay muchos trabajadores que ganan, digamos, 5.000, pero solamente aportan sobre un salario mínimo. Entonces, cuando pasa este accidente, ahí surge, digamos, la contracuenta de que no pagues sobre el total de los aportes y te van a pagar solamente el 10% de lo que has declarado. De alguna manera, entonces, este es un seguro y este seguro te va a cumplir con un pago, ¿no? Mensual o inclusive un pago total en cuanto a lo que es la muerte, ¿no? De alguna manera, entonces, las pensiones por muerte la van a recibir seguramente los derechohabientes, la esposa, los hijos legalmente establecidos o en algún caso los derechohabientes de segundo grado, como son, por ejemplo, los padres, ¿no? O en algún caso los hermanos menores hasta la mayoría de edad. La comisión de la AFP ya es un pago que haces por la AFP para que maneje este dinero que estás aportando tanto en el FCI, que es la jubilación, y en este riesgo común, y el aporte solidario que de alguna manera tiene una particularidad en cuanto al pago, ¿no? Primero dice que esta es una bolsa común principalmente para aquellos trabajadores que no tienen relación laboral, un comerciante, un chofer de un minibús,
un campesino, etcétera, que de alguna manera los que están en relación laboral apoyan, por eso se llama fondo solidario, y una parte también de este fondo solidario te va a tocar a ti, ¿no? Es decir, te va a llegar a ti en cuanto a lo que es ya cuando cumplas los 60 años y estés en esa relación laboral. Ahora, aquí está la particularidad de este aporte solidario. Es el 0,5%. Si tú ganas de un salario mínimo nacional, en el caso de que trabajes 8 horas, o desde inclusive, ¿no? Así dice la ley, desde el mínimo que ganes hasta 12.999 bolivianos. Si tú ganas, digamos, 12.000 bolivianos, vas a seguir pagando el 0,5%. Si ganas un salario mínimo, 0,5%. Si ganas 10.000 bolivianos, vas a aportar el 0,5%. Pero si ganas 13.000 bolivianos hasta 24.999, vas a pagar el 1%. Y así, en una tabla, como ven en la diapositiva, aquellos que ganen un salario, un total ganado hasta 12.999 pagarán el 0,5%. Aquellos que ganen, ¿no?, superior a 13.000 bolivianos, ¿no?, superior a 13.000 bolivianos, pagarán el 1%. En este caso, tenemos el ejemplo de que una persona tiene un total ganado de 50.000. A estos 50.000 primero hay que restar los 13.000, ¿no? De alguna manera van a pagar el 0,5% más el 1%, más el 5%, más el 10%, ¿no? De alguna manera, entonces, aquí hay una cierta, una cierta confusión en cuanto al pago, pero mucho va a depender de cómo esté calculándose este aporte. Volvemos a lo que es la planilla de sueldos y salarios. Ahora sí vamos a ir viendo la parte práctica. Si es que hay alguna consulta en el chat, lo ponen, vamos a ir respondiendo más tarde. Entonces, ya en la planilla de sueldos y salarios hemos quedado, por ejemplo, que el señor, en este caso, el gerente, el señor Vargas, gana 16.655 bolivianos, ¿no? Lo cual hace que su total ganado sea mayor a 13.000 bolivianos, que enseguida vamos a ver en lo que hemos hablado últimamente, y el señor Marcial Ramos, que gana 6.269. Ambos tienen que pagar, dice, en este caso, el fondo de capitalización individual. Calculo entonces el 10% del total ganado, 10% de 16.655, 1.655. Lo mismo para el señor Ramos, 10% de 6.269, 626.90, ¿no? En el caso del riesgo común, habíamos hablado que es un riesgo de vida por si existe algo fortuito fuera de la fuente laboral. El gerente va a pagar 1,71% de 16.655, haciendo un total de 284. Lo mismo el señor Marcial Ramos también paga el mismo importe de 1,71%. Ambos hemos dicho que de alguna manera, ¿no?, son los aportes para lo que es la jubilación y también el aporte que significa ese riesgo, ese seguro por un hecho fortuito que pase fuera de la fuente laboral, exceptuando lo que hemos hablado, ¿no? Seguro, accidente de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, habrá que ver, por ejemplo, si uno de ellos es mayor de 60 años o no, etcétera, etcétera, ¿no? La comisión de la AFP, lo mismo, 0,5% del total ganado, 0,5% de 16.083 bolivianos, y el señor Marcial Ramos lo mismo, ¿no? 0,5% de 6.269. Y en el caso del aporte solidario, aquí hay una particularidad, ¿no? En este caso dice, ahora como él gana entre 13.000 más de 12.999 y gana entre 13.000 y 24.999, él tiene que pagar el 1%. Por eso aquí está con una cierta notita, ¿no? Como él gana arriba de 13.000 bolivianos, su aporte ya no es lo que dice aquí el 0,5%, sino el 1%.
Si él ganara más de 25.000 bolivianos, tendrá que pagar el 5%, ¿no? Entonces, en este caso, él va a pagar el 1% del total ganado y el señor Marcial Ramos solamente el 0,5% porque su total ganado es inferior a 13.000 bolivianos. Como ven, entonces, estos aportes obligatorios, de alguna manera, ¿no?, tienen que ver con la seguridad social, tomando en cuenta esa particularidad en cuanto a lo que es el trabajador, desde el punto de vista que su sueldo o su total ganado pase los 13.000 bolivianos, especialmente con este aporte que es el aporte solidario. Voy a dejar un momentito leer ese IVA para volver a explicar, ¿no? Pero en algún caso, ¿no? En algún caso, por ejemplo, existen los aportes voluntarios. ¿Qué es un aporte voluntario? Aquel que no está determinado por la ley, ¿no? Pero que de alguna manera eh, castiga y favorece al trabajador. ¿Favorece por qué? Imagínense que la empresa tiene que, bueno, a manera de ese desarrollo de recursos humanos que hemos visto ayer, en ese sistema de desarrollo de recursos humanos, imagínense que la empresa te paga una maestría, ¿no? Y te dice, tú vas a pagar en 2 años esa maestría descontándote mensualmente de tu sueldo. Eso ya es un aporte voluntario. Tú te comprometes a pagar mensualmente, te descuentan mensualmente de tu planilla de sueldos y eso ya será voluntario, ¿no? Dentro de lo que es este programa, por ejemplo, de desarrollo de recursos humanos, ¿no? Pero también lamentablemente este es usado a manera de castigo. En el caso, por ejemplo, de un cajero que tiene faltantes y sobrantes, o se ha hecho dar un billete falso, digamos el 15 de este mes, eh, registro contablemente una cuenta por cobrar, a manera, de, por ejemplo, de cuentas por cobrar personales, a manera de préstamos inclusive, y que se descuenta en la planilla de sueldos y salarios. De esa manera, entonces, esta planilla también de alguna manera es usada, especialmente en estos descuentos o aportes voluntarios, es usada como un castigo. Y el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, prohíbe de que existan estos descuentos, ¿no? Determinados, por ejemplo, por esta modalidad de castigo, ¿no? Entonces, de esa manera, las empresas ya no quieren darle, por ejemplo, un crédito al trabajador, etcétera, porque de alguna manera no aceptan este tipo de pago, por lo menos en la presentación oficial de lo que es la planilla de sueldos y salarios. Pero el caso, por ejemplo, del aporte voluntariamente obligatorio, por ejemplo, al sindicato, eso sí o sí lo tienes que aportar. Si no está determinado por una ley, está determinado por un convenio entre trabajadores. Y vemos aquí en la planilla, por ejemplo, que el señor Marcial Ramos aporta el 1% de su total ganado a lo que es su sindicato, y el gerente no aporta a su sindicato, pero sí aporta, por ejemplo, a su club de ejecutivos, por ejemplo. Entonces esas son particularidades de cada empresa que de alguna manera estos descuentos o aportes voluntarios podrán incrementarse, podrán crecer en relación a lo que el empresario destine, ¿no? Destine en cuanto a lo que es algún préstamo, algún castigo administrativo, algún acuerdo que existe entre partes, etcétera, etcétera. Pero te vuelvo a repetir, el Ministerio de Trabajo tendría que convencer de manera muy fehaciente de que sí se tiene que descontar. En esta planilla entonces hay algo especial que es el reciba, que enseguida lo vamos a ver con un poquito más de detalle. De este total ganado entonces, ahora voy a pasar a hablar de lo que es el aporte patronal en cuanto a lo que es la seguridad social, que desde el punto de vista contable se hacen 2 planillas, ¿no? La planilla de sueldos y salarios, ¿no? Y de alguna manera una planilla de aportes patronales que nos sirve como base de cálculo para el pago de estos aportes en los denominados formularios o pago de contribuciones mensuales. Voy a volver entonces a compartir pantalla en cuanto a las diapositivas. Si hay alguna pregunta, pueden ir introduciendo en lo que es el chat, ¿ya? Entonces, estos aportes patronales ya los paga propiamente la empresa,
¿no? Mal llamados patronales porque hoy un empresario no es un patrón, ¿no? Sino es un aliado estratégico. Pero bueno, se ha quedado con esa denominación de aporte patronal. Este aporte patronal, te vuelvo a repetir, lo paga la empresa a favor del trabajador, es un costo laboral que asume la empresa a favor del trabajador y de alguna manera también es preparado en unas planillas que de alguna manera son elementos, ¿no? Instrumentos de revisión por instituciones como el Ministerio de Trabajo, las AFPs o de alguna manera también otras entidades como los seguros de salud. Muchos consideran que esta planilla no se debe hacer y solamente debe haber cálculos, pero como consejo hay que nomás hacer esta planilla mensual. Si bien de alguna manera no se presenta, hay que guardarla para de alguna manera tener el cálculo exacto de qué es lo que ha pasado cada mes con cada trabajador en cuanto a, por ejemplo, a un incremento de sueldos, ¿no? Dentro de ello, entonces, estos aportes laborales tienen que ver con el pago del seguro social obligatorio de salud, a corto plazo se llama, del 10% pagados a la Caja Nacional, la Caja Petrolera, la Caja Bancaria, la Caja de Caminos, la Caja Cordes, Cosmil en el caso de militares, el seguro universitario en el caso de las universidades, etcétera. Ese 10% cubre entonces esta atención de salud denominada seguro social obligatorio a corto plazo. También el empresario debe pagar a favor del trabajador el 2% de su total ganado para que en su momento, en un momento dado, exista o tenga el trabajador una vivienda, ¿no? Una vivienda. Hoy en día este 2% es una de las fuentes de financiamiento de la Agencia Estatal de Vivienda. Lamentablemente, esa Agencia Estatal de Vivienda ha entregado políticamente viviendas a sectores como, por ejemplo, campesinos, siendo que no son los que de alguna manera aportan para esas viviendas. Y en el mejor de los casos ha entregado viviendas a algunos asalariados, llamaremos así, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, los sargentos, por ejemplo, y otros que tienen que ver, por ejemplo, con trabajadores de YPFB, ¿no? Pero después, no sé, vos que eres un trabajador de la empresa privada, casi imposible que algún momento tengas vivienda, así que es una pérdida más, diremos así, para el empresario. El aporte de prima de riesgo profesional es el más importante, principalmente, enseguida vamos a ver, por lo que es el sistema de seguridad y salud ocupacional, que es bien importante en la empresa, ¿no? Estos dos seguros, este seguro principalmente, dentro de lo que son el riesgo común que hemos hablado hace un momento, que es por si sufres un accidente en la calle o en tu casa, ¿no? Y el aporte de riesgo profesional es que para que te cubra algún accidente, inclusive muerte, ocasionada en la fuente laboral. Pero a diferencia del otro seguro, aquí en la empresa tienes que tener un sistema de seguridad y salud ocupacional que de alguna manera te obliga a que, por ejemplo, tú dotes de equipos de protección personal, las EPPs, protejas máquinas, enseguida vamos a ver. Entonces ahí está, digamos, la parte de cumplimiento de la empresa, no es cuestión de pagar nomás este seguro, sino cumplir con otras cosas adicionales más a este seguro, que enseguida lo vamos a ver. Y finalmente el aporte solidario que tiene que ver con el 3%, ¿no? Sobre el total ganado. Este aporte solidario también es similar al aporte solidario que paga el trabajador. Hemos dicho que el trabajador paga del 0,5%, del 1%, etc. En el caso de la empresa también va a aportar a este fondo solidario, pero independientemente del monto, solamente va a pagar el 3%. Ya no va a haber esa diferencia del 0,5%, del 1%, sino del 3%. Entonces, estos dos últimos, el riesgo profesional es similar, inclusive en la tasa, al riesgo común. ¿Cuál es la diferencia? El riesgo común lo paga el trabajador y el riesgo profesional lo paga la empresa. El riesgo común cubre un accidente fuera de la fuente laboral y el riesgo profesional cubre un accidente dentro de la fuente laboral, es decir, las cuatro paredes de la empresa.
Y en el caso del aporte solidario pagan ambos, el trabajador mínimamente el 0,5%, con esas particularidades de que si pasa el 13.000, 25.000 bolivianos, y también lo paga el empresario, pero con una tasa única del 3%. De ahí surgen los aportes laborales, aportes patronales mensuales del 16,71% que paga el empresario a favor del trabajador, ¿no? Vamos desglosando entonces cada uno de ellos. El caso del aporte del seguro ya de la Caja Nacional, ¿no? Es básicamente cubre lo que es enfermedad, maternidad, también riesgos profesionales, y aquí viene la recomendación. Cuando existe un accidente laboral, hay que declarar específicamente que ha sido un accidente dentro de la empresa. No, por ejemplo, estaba llegando a la empresa y se cayó, por ejemplo, ¿no? Entonces, inclusive desde el punto de vista social, ¿no? Si es que hubiera pasado eso, de alguna manera, ¿no? Hay que saber declarar cuando, si algún momento ustedes tienen que pasar por este momento, ¿no? Ya sean como gestores o como accidentados, en la unidad de emergencias de tu seguro de salud tienes que declarar exactamente que ha sido un riesgo profesional, porque si no, se entiende que es un riesgo común, ¿no? Entonces es importante, inclusive, si los bomberos, por ejemplo, te vienen a auxiliar, hablar con los oficiales de policía y pedirles a ellos que en el momento que estén ingresando o estén ingresando a emergencias, declaren que ha sido un accidente dentro de la empresa, ¿no? Es importante esta parte, por eso es que la Caja Nacional de Salud no solamente ve lo que es enfermedad, maternidad, etcétera, sino también riesgo profesional y las asignaciones familiares denominadas subsidios, que mañana lo vamos a ver. Este riesgo profesional, entonces, como ven, tiene que ver con dos cosas, ¿no? El riesgo propio profesional y el riesgo laboral, y que tiene que ver con esa invalidez y también la muerte que exista, en este caso, el riesgo común fuera de la empresa o el riesgo profesional y laboral dentro de la empresa, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre riesgo profesional y riesgo laboral? El riesgo profesional, ¿no? Está orientado, por ejemplo, a la actividad que estás realizando, ¿no? Dentro, por ejemplo, a el estrés, por ejemplo, el estrés porque tú tienes que cumplir, digamos, con el pago de impuestos, digamos, como contador, como administrador, estás viendo que la empresa no está redituando una cierta ganancia, etcétera, y es un riesgo profesional. El riesgo profesional, entonces, tiene que ver básicamente con el riesgo psicológico, ¿no? Y el riesgo laboral tiene que ver con el riesgo físico, ¿no? Es decir, una caída, por ejemplo, en la fuente laboral, las gradas, te podrías haber caído, ahí tiene que ver ya con el riesgo propiamente laboral. Y ambos te pueden de alguna manera ocasionar invalidez o muerte, ¿no? Ahora, para este riesgo profesional, estoy haciendo hincapié en este riesgo profesional, es bien importante primero que el trabajador haya cumplido 6 meses de contrato en la empresa. Si no ha cumplido 6 meses de contrato en la empresa, el seguro lamentablemente no le cubre, aunque existe un amparo constitucional que dice que independientemente que el trabajador no haya cumplido estos 6 meses, pero esté bajo un contrato de relación laboral, el seguro ya lo cubre, ¿no? Independientemente de que el empresario no haya cumplido con los pagos mensuales de este seguro y existe un accidente laboral, también la AFP debe de alguna manera cumplir con este pago de este seguro del riesgo profesional, ¿no? Entonces, de alguna manera, dice la AFP, tiene que haber el contrato mínimo de 6 meses, ¿no? Y de alguna manera los beneficios que también te da este seguro tiene que ver también con el 10% de una pensión, ¿no? Al afiliado, si es que, por ejemplo, se hace volar su mano, sigue vivo, pero ya es, de alguna manera tiene un grado de invalidez, incapacidad si quieres, y se le va a pagar mensualmente o de una sola cuota el 10% de lo declarado. Y en el caso de fallecimiento, mínimamente los gastos funerarios y alguna pensión por muerte a los derechohabientes,
¿no? De alguna manera, entonces, este riesgo profesional tiene que ver con los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales producidas por consecuencias directas del trabajo, sordera, por ejemplo, ¿sí? Y que tiene que ver con también la invalidez permanente, se hicieron volar las manos, por ejemplo, en la máquina, o la muerte del trabajador. Quien califica esto es el ASUS hoy día, llamado antes INASES, que de alguna manera, de acuerdo al Código de Seguridad Social, el dedo pulgar de la mano derecha de un diestro tiene más valor que el dedo pulgar de la mano izquierda, ¿no? Entonces, desde ese punto surge la calificación que hace el ASUS o el INASES con el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, denominado INSO, que está allá por Miraflores, y que ellos tienen que hacer esta calificación de cuánto y a cuánto alcanza tu invalidez, a cuánto alcanza tu accidente de trabajo, ¿no? Y aquí surge lo que les decía también el seguro, ¿no? El sistema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Voy a compartir otra diapositiva para que entendamos un poquito qué es el seguro de invalidez. Espérenme un segundito. Ya, estamos viendo una plantilla, sí, ¿no? Área de seguridad industrial, dice, ¿estamos viendo? Sí. ¿Alguien me confirma? Sí, licenciado, usted ve. ¿Por qué es Sí, licenciado, se importante ve. tomar más en Sí, cuenta licenciado. este riesgo que el otro? El Ministerio de Trabajo, dentro de lo que es la Ley General del Trabajo, exige y tiene normas específicas, ¿no? Tiene inclusive una Dirección General del Trabajo, que dentro de esta Dirección General del Trabajo y dentro de la Ley General del Trabajo tiene un área específica para este riesgo denominada área de seguridad industrial, ¿no? La Ley General del Trabajo, entonces, en su título 5, exige que todas las empresas deben tener un sistema de seguridad y salud ocupacional. Ese sistema, también llamada, si quieres, ley de seguridad y salud ocupacional, tiene que ver básicamente con establecer de alguna manera algún comité mixto entre trabajadores y empresarios que precautelen las condiciones mínimas de trabajo y prevean, ¿no? A través de protección, ¿no? Ya sea de máquinas, incendios, dotación de ropa de trabajo, señalética y otros, precautelen esa salud del trabajador, ¿no? Dentro de ello, entonces, el Ministerio de Trabajo también hace inspecciones en cuanto al cumplimiento de esta norma, ¿no? Y de alguna manera también los trabajadores deben exigir que se formen los comités mixtos de seguridad industrial para que sean protegidos, no por el hecho de pago del seguro, de pagar el seguro, ya tenemos asegurado, si quieres, el pago de esto. La AFP, así hayas pagado vos el seguro como empresa, mañana revisa que tú como empresa no tenías el sistema de seguridad y salud ocupacional, ese hecho de que tú no tengas ese sistema de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Es causal para que la AFP no pague este beneficio que hemos hablado, y quien debe hacerse cargo de este pago de estos seguros por el accidente de trabajo es la empresa, ¿no? De esa manera, entonces, en este título 5 de la Ley General del Trabajo, se obliga a que las empresas doten de equipos de protección personal. De alguna manera, estos tendrán que ver con lentes, con cascos, con botas de punta de fierro, etcétera. También obliga de, por ejemplo, dotar de ciertos equipos de trabajo,
¿no? Protección, ven ustedes ahí las imágenes, que no tienen ninguna seguridad, ¿no? Proteja la utilización de máquinas, ¿no? Verifique los riesgos, por ejemplo, mecánicos, los riesgos eléctricos, ¿no? Que las herramientas estén siempre ordenadas, etcétera. En otro momento podemos ver ya un seminario exclusivamente de seguridad y salud ocupacional. Habla inclusive de señalética o señalización para la protección de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una fábrica, imagínense que en la fábrica, en la parte propiamente de producción, existe azulejos en el piso y hay esta señalética que te dice use botas o planta de goma para que no haya, por ejemplo, resbalones en la planta. Imagínense que la secretaria sale corriendo, el gerente está haciendo, digamos, una inspección en el área productiva y está con tacos y sale corriendo y resbala. En esa caída puede tener un desplazamiento de disco lumbar. Entonces la AFP va a llegar al grado de investigar qué hacía la secretaria en el área de producción. 2, si ha cumplido o no con el uso de esta señalética. 3, si la empresa tenía o no este sistema de seguridad ocupacional. Cualquiera de las 3 causales no cumplidas va a hacer que la AFP levante, ¿no?, su obligación, y quien tenga que pagar esta obligación es, en este caso, la empresa, ¿no? Entonces es importante, especialmente en este seguro que es el seguro de profesional, el riesgo profesional. Es importante entonces que entendamos que la empresa tiene que tener mínimamente equipos de protección personal, ¿no? Chalecos, botas, quizá un casco, etcétera, y de esa manera cumplir con este ordenamiento. Entonces, volviendo a la planilla, tenemos nosotros, ¿no?, que partir en este aporte obligatorio, tenemos que partir siempre del total ganado. En este caso, el señor Juan Vargas tiene un total ganado de 16.655, que como ven aquí en la imagen es similar, ¿no? Similar a la planilla laboral. Ahora vamos a ir a la planilla patronal, ¿no? Estos aportes son unos costos o gastos para la empresa y que también se convierten en pasivos, es decir, yo gasto por el trabajador, pero debo pagarlo a las entidades de salud en el plazo mínimo de 30 días, es decir, terminamos el día 31 de julio, tengo hasta el 30 de agosto para pagar estos aportes, ¿no? Y de ahí surge la importancia de tener mensualmente estas planillas tanto laborales como patronales. Entonces, simple y llanamente calculo 1,71% del total ganado, 16.655. Lo mismo para el señor Marcial Ramos, su total ganado 6.269, también el 1%, ¿no? 1,71%. En el caso de vivienda, del total ganado también el 2%, y en el caso del seguro de salud, el 10%, ¿no? Tanto para el gerente como para el señor Ramos y los otros trabajadores. Entonces, dentro de esto, el aporte solidario del 3%, también calculado del total ganado. Si sumamos aquí 1,71 más 2 más 10 más 3, el 16,71% es aquello que significa el aporte patronal a las entidades de salud y a las entidades del seguro social a largo plazo por parte del empresario, ¿no? Estos entonces, estos que están aquí con celeste, estos 4 aportes se tienen que pagar mensualmente juntamente con estos 4 aportes que están de color azul, que tiene que ver con el aporte laboral, ¿no? Ya el día jueves vamos a ver un poquito cómo se pagan estos aportes en los formularios. Entonces, estos son pagos mensuales, ¿no?, que tienen que ser calculados y pagados independientemente inclusive de haber pagado el sueldo, ¿no? Podemos tener
un sueldo por pagar, pero esto se tiene que calcular y pagar independientemente al pago. Obviamente se entiende que el pago del salario es primordial, por lo menos al pago de estos aportes, ¿no? En el caso, por ejemplo, del no pago de la Caja Nacional, ¿no? Esta mañana hablaba con un amigo y me dice que el seguro de salud ya no le está atendiendo porque su empresa, por esta pandemia, ha dejado de pagar estas contribuciones al seguro de salud. Entonces, en este momento, lamentablemente, no hay una norma que diga que se subsana, si quieren, o no se debe pagar este aporte, si quieren, se prorratea o se difiere este pago. Lamentablemente, los seguros de salud, por el hecho de no pagar 2 meses, inmediatamente suspenden la atención de salud, lo cual no debería ser de acuerdo al seguro, a la ley del seguro social. Y en el caso de la AFP, ¿no? La AFP también dice, si no estás al día con el seguro de riesgo profesional, no pagaría este seguro, pero como te dije hace un momento, alguna persona ha ganado un amparo constitucional, ha tenido un accidente de trabajo, la AFP no quería pagarle, ha ganado el amparo constitucional y desde ese momento y hay jurisprudencia, independientemente que la empresa no esté pagando, no esté al día con este trabajo, con este pago, y exista un accidente de trabajo, la AFP debe cumplir con esto. Ah, pero ahí está el pero que te dije hace un momento. Siempre y cuando la empresa cumpla con el mínimo del sistema de seguridad y salud ocupacional, denominada SISO, y que inclusive hoy tiene que ver con normas internacionales como las USHAS 18.000, ¿ya? Ahora, en la planilla también ya de aportes patronales existen las previsiones y provisiones. Desde el punto de vista contable hay una diferencia entre previsión y provisión. Dice, provisión es guardar un dinero sabiendo que tengo que pagar en una fecha determinada cierto importe. Caso, por ejemplo, de los aguinaldos de Navidad, tengo que guardar todo este año el dinerito para que hasta el 20 de diciembre del 2020 pague el aguinaldo. Si no pago el 20, el 21 ya debo pagar el doble. Entonces, como ya tengo fecha, puedo considerar este aguinaldo como una provisión. Ya tengo fecha de pago, puedo considerar a este como un pago, ¿no? Como una provisión porque tengo una fecha ya de pago. Pero las previsiones no tienen fecha de pago. Caso de la indemnización. No sé cuándo mi trabajador se va a retirar, no sé cuándo lo voy a despedir, aunque ya está prohibido despedir teóricamente por lo menos, ¿no? De alguna manera entonces yo tengo que ir guardando cada mes un dinerito para pagar un salario completo anualmente, ¿sí? En el caso de indemnización por lealtad del trabajador, eso se llama indemnización, por cada año de trabajo le debo un sueldo completo, por cada año de trabajo, porque es Navidad, le debo un aguinaldo de Navidad. Existía inclusive el doble aguinaldo, ¿no? Y la prima de producción, siempre y cuando exista ciertas utilidades, ¿no? Mañana vamos a ver un poquito más el detalle de esto, cuando estemos haciendo planillas individuales para el pago de cada uno de ellos de manera anual, el caso del aguinaldo de Navidad. Pero cada mes tengo que guardar un porcentaje de 8.33%. ¿De dónde sale ese 8.33%? Yo tengo que pagar un salario completo, el 100%, si quieres, de un salario en un año, ¿no? Esto lo voy a pagar seguramente en un año, ¿sí? De esa manera, entonces, me obliga que el aguinaldo de Navidad, la indemnización, la prima, etcétera, se pague el 100% del salario en un año. Entonces, yo tengo 12 meses, ¿sí? Tengo 12 meses para llegar a este 100%. Si yo divido 100, ¿no? Entre 12 meses para llegar a esa torta del 100%, si yo divido el 100% y tengo que llegar a este 100%, me dice que cada mes debes guardar el 8.33%. De ahí sale este 8.33%. Si yo guardo en enero 8.33, en febrero, marzo, abril, voy a llegar hasta el fin de año a cumplir con el 100%, por ejemplo, del aguinaldo de Navidad.
Pero aquí hay una palabrita que se llama duodécimas, que mañana lo vamos a ver en una planilla especial, en el pago, por ejemplo, de los aguinaldos, las indemnizaciones, y el viernes también vamos a ver seguramente el pago del finiquito con esta indemnización. Pero de alguna manera tiene que ver con esto el cálculo de la planilla laboral y patronal. Quedaba pendiente en la planilla laboral el cálculo del RC-IVA. Habíamos dicho que el RC-IVA, ¿sí? Primero lo van a pagar aquellas personas que ganen más de 4 salarios mínimos nacionales. Enseguida vamos a explicar. Pero el RC-IVA tiene que ver con un impuesto, ¿sí? Que ya no es laboral, sino es tributario y que de acuerdo a las normas del régimen complementario al impuesto al valor agregado, este impuesto se debe calcular a los sueldos y salarios con una particularidad de cálculo. Esa particularidad de cálculo tiene que ver con esto, ¿no? Hay que hacer, dice, una planilla del cálculo del RSIVA, que aquí lo vamos a hacer sencillito, mañana lo vemos un poco más compleja la planilla, hay que actualizar, hay que tomar en cuenta UFBs, etcétera, pero aquí lo vamos a entender con más claridad cómo calculo el RSIVA, ¿ya? Entonces, yo necesito calcular el RSIVA para ver, en este caso, si el gerente va a pagar o no el RSIVA. Pero como norma primaria, sin necesidad inclusive de hacer la planilla tributaria, dice la norma que aquel que gane, ¿no? ¿Sí? Aquel que gane por debajo de 4 salarios mínimos nacionales no debe pagar, ¿no? No debe pagar el IVA. Entonces, simplemente multiplico el salario mínimo nacional 2122, que es este año, desde el 2019, ¿no? Solamente por este año se está manteniendo por esto de la pandemia, por 4 salarios mínimos nacionales. Técnicamente, aquel que gane hasta 8.488 bolivianos no pagaría IVA. Vamos viendo el total ganado. ¿Quién paga IVA? Paga IVA el gerente, sí, porque gana 16.000. Para este necesito hacer una planilla tributaria. El señor Marcial Ramos gana 6.269, está por debajo de 8.488, no paga IVA. No necesito ya entender esto, ¿no? Ya no necesito hacer la planilla tributaria. El señor Saavedra dice, gana menos de los 8.400, no necesita hacer IVA, ¿no? Y la señora, en este caso, secretaria, dice, o el señor vendedor, gana 12.000. Para ese sí necesito hacer planilla tributaria. Entonces, de alguna manera, si tu planilla está por debajo de los 8.400, nadie tendría que pagar IVA. Pero cuando sobrepasa esto, es necesario sustentar la planilla con una planilla tributaria. De ahí que surge este cálculo de la planilla tributaria. ¿Cómo identifico entonces? ¿Cuál es el cálculo de cuál y cómo va a pagar el RC-IVA? En este caso, voy a partir siempre del total ganado. En este caso, el gerente gana 16.655. El procedimiento para cualquier trabajador es el siguiente. Parto del total ganado. A ese total ganado le voy a restar el aporte laboral del 12,71%. Esa diferencia entre el total ganado y el aporte laboral se denomina sueldo neto, en este caso 16.655, ¿no? Menos lo que es, dice, el aporte, ¿sí? Tengo por pagar, dice, un saldo por pagar, ¿no? Un saldo por calcular. Esperen un segundito, creo que aquí está mal el cálculo. Esperen un segundito. ¿No? Menos los 2.116, el sueldo neto para ver si paga o no IVA, es la diferencia entonces entre el total ganado menos el 12,71. A ese sueldo neto le voy a restar 2 salarios mínimos nacionales. Sabemos que el salario mínimo es 2.122, 2 salarios 4.000, ¿no? La diferencia entre ese sueldo neto y los 2 salarios mínimos
es la base imponible para el RC-IVA. En este caso, 10.000. 14.000 menos 4.000, 10.294, ¿no? A esa base imponible le voy a restar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Sabemos que el salario mínimo nacional es 2.122, 2 salarios 4.244, ¿no? Y a esto le voy a calcular el 13%, que es el IVA, en este caso el IVA, y de ahí salen los 551,72, ¿no? Entonces, este 13% de los salarios mínimos nacionales le favorece también al trabajador, ¿no? De esta base de 1.338 que debería pagar IVA el gerente, les resto 551 más y de alguna manera, inclusive, ¿no? Inclusive, el trabajador puede presentar el formulario 110, que significa la presentación de facturas. Mañana vamos a ver con más detalle esto, ¿no? La presentación de facturas a través de un formulario para el no pago de este impuesto. Como él no ha presentado este formulario, que se presenta hasta el 20 de cada mes, ¿no? Como no ha presentado este formulario, entonces dice, él debe pagar un impuesto de 786. Y este 786 se lleva seguramente a esta columna del RC-IVA, ¿no? Como ven aquí ha modificado, en ese momento estaba negativo por mi fórmula, pero aquí está entonces, de ahí surge el pago del RC-IVA. En el otro caso, el caso del vendedor, que sí también está alcanzado por el RC-IVA, pero aquí dice 0, veamos por qué dice 0, porque él, lo mismo, ¿no? En este caso, el señor Fox, ¿no? De alguna manera ha ganado, dice, 12.000 bolivianos menos el 12,71% que es el aporte laboral, tiene un saldo neto. A ese saldo neto le voy a restar 2 salarios mínimos nacionales, 4.244, y voy a tener una base imponible de 6.945. A estos 6.945 le voy a restar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, y sobre esa base voy a sacar, dice, el 13% del impuesto. Técnicamente el vendedor tendría que pagar 551, ¿no? Pero él ha presentado, dice en su formulario, ¿no? 300 bolivianos de IVA, ¿sí? 300 bolivianos de IVA, que de alguna manera está haciendo, ¿no? Que él, debiendo al fisco 351, ¿sí? Más los 34 que tenía, no deba nada al fisco, y de ahí sale seguramente en esta planilla laboral que él no va a pagar el RC-IVA. Entonces, esta columnita del RC-IVA en particular en esta planilla tiene la particularidad de asociarse con otra planilla más. ¿Listo? Ahora, esta es una planilla interna. Enseguida les voy a mostrar una planilla